¿Cómo les va, liberales libertarios? ¿Se acuerdan que les dije un montón de veces y lo escribí en este libro? Que por cierto se sigue vendiendo más en inglés que en español, o sea que en Estados Unidos evidentemente Milei es súper popular porque es donde más lo buscan. Pero ¿se acuerdan que les dije? En ese libro lo puse que iba a haber problema con Villarroel. ¿Por qué iba a haber problema con Villarroel? Porque es muy difícil juntar liberales con conservadores. Los conservadores nacionalsocialistas, conservadores, la mayoría suelen ser nacionalsocialistas, muchos de ellos son nacionalsocialistas, o sea, nacionalistas de economía social. Y bueno, Villarroel mostró lo que era, o sea, lo que siempre fue. Y lo dije también con Abascal. Ojo con Abascal. Abascal es nacionalsocialista, no es liberal. Entonces cuando uno dice, no, me junto con los de derecha, ojo, que la derecha también es nacionalsocialista. Hitler, Mussolini eran de izquierda nacionalsocialista. No son de la izquierda internacional, como Podemos, por ejemplo, o como el socialismo del siglo XXI famoso, pero son socialistas nacionalistas, como era Perón, como Franco. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Que Abascal votó en contra del Tratado de Mercosur. Se juntaron Abascal, Podemos, fíjense, los socialistas de ultraizquierda, Podemos, Sumar, se suman con Abascal y también el PP, por supuesto, porque el PP es una cosa tibia que está ahí, es socialdemócrata, pero Abascal es socialista, es así, es nacionalsocialista, nacionalista socialista, socialista católico, que te quiere imponer el catolicismo, te quiere imponer lo que te quiere imponer y punto. Y te quiere imponer una economía nacionalista. Vivamos con lo nuestro, Perón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vamos a tener, y voy a sacar ahora esta captura de pantalla para que no nos joda acá y podamos ver lo otro. Lo que va a pasar en Europa y a donde está yendo Europa es al camino que hizo Argentina. Argentina fue primera potencia mundial y lo tenemos acá, acá lo podemos ver. Voy a mover esto por acá para que veamos. Fíjense, lo que fue Europa potencia comercial, Argentina aislamiento. ¿Y en qué terminó? Pero antes de eso, Argentina tenía una economía abierta y fíjense lo que era, primera potencia mundial. Y lo vamos a ver ahora en un video que les voy a dejar. Y bueno, Argentina empezó con la idea de vivir con lo nuestro, de cerrar la economía, de bajar la escala. Y bueno, es lo que está haciendo en este momento Europa. No porque lo quiera la Unión Europea en sí, sino porque, bueno, ya está llena de socialistas y nacionalsocialistas. Izquierda y derecha se unen para cerrar más, y bueno, algunos quieren más inmigración, como por ejemplo los socialistas internacionales, porque quieren tener ramificaciones en todo el mundo, como Podemos, por eso tienen lazos con Irán, con todas las dictaduras de izquierda, y otros quieren una inmigración cerrada por cuestiones de nacionalismo, ¿no? Como Abascal, por ejemplo. Pero la realidad es que los dos tienen ideas de un Estado grande, un Estado paternalista, un Estado protector, un Estado que cierra la economía. Y bueno, lo que está pasando en este momento es que estamos viendo, por ejemplo, en Latinoamérica un montón de coches chinos, porque China no es tonta. Y como Europa está perdiendo el tren, ya está perdiendo el libre comercio con Estados Unidos, entonces, en lugar de aprovechar y meterse con Latinoamérica, que está en pleno crecimiento y que probablemente va a crecer al punto de lo que fue antiguamente, de lo que fue primera potencia argentina en su momento, ese es el camino, por lo que estamos viendo. Entonces, en lugar de aprovechar y decir, bueno, metámonos ya, ahora que está creciendo la ola, bueno, aparecen los nacionalsocialistas como Abascal, Buxadé, contento, porque el Abascal no es eurodiputado, pero sí Buxadé, que es su mano derecha, ¿no? Buxadé es un franquista, confeso, además, no un falangista, ya lo ha dicho millones de veces. Así que bueno, esos son los socios que no hay que tener. Villarroel, Abascal, lo he dicho muchas veces eso. Ojo con esa gente, porque esa gente no son liberales. Es más, Buxadé ha dicho claramente que él detesta el liberalismo, que es libertinaje, que es una cosa que hay que combatirla incluso. Entonces, ¿cómo se puede estar todo el día? Yo escucho chicos ahí, youtubers, liberales, qué bien, Abascal, qué bien. A ver, muchachos, agarren los libros, chicos. No se enganchen en cualquier modo y repiten cualquier boludez. Milei ya se dio cuenta, estoy seguro. Milei no es tonto. Lo que pasa que, bueno, es un tipo que hace un honor a la... Vieron que ya en el último acto de Vox ya no fue, lo hizo online, ya empieza a tomar distancia porque es muy evidente. Pero tampoco quiere quedar como que lo usó a Vox en su momento y ahora se separa, ¿no? Porque tampoco quiere hacer eso. Pero a los youtubers le digo que tienen 1,5 millones, 2 millones de suscriptores, 1 millón de suscriptores, por favor, úsenlo para la batalla cultural.
no para tratar de sacar $50, $100 por monetizar, porque la verdad que con eso no se van a hacer ricos y no, tampoco están haciendo un servicio al país. Los dejo con el videito, un gran abrazo. Vale, vamos a meternos a fondo con esto. Tenemos sobre la mesa una colección de documentos del Observador Económico, y el titular principal lanza una pregunta que es como poco una bofetada. Europa ante su propio ocaso. Y no se andan con rodeos, ¿eh? La tesis central es que Europa está empezando a transitar de forma casi inconsciente un camino económico que ya se demostró catastrófico en otro lugar. Un camino ya conocido. Sí, y los documentos lo bautizan con un término muy potente, la peronización de la economía europea. ¿Peronización? Uf, es una palabra cargadísima. Suena a advertencia seria. La idea hoy es desmenuzar este análisis, que es bastante audaz. Lo es. Usa la historia económica de Argentina de su auge y caída como un espejo para que Europa se mire y vea un posible, un futuro bastante oscuro. Exacto. La gran pregunta que plantean es, ¿qué pasa cuando una de las economías más grandes del mundo decide que competir es demasiado esfuerzo y prefiere, encerrarse? Lo fascinante aquí y lo que lo hace tan particular es que no es un simple informe económico lleno de cifras, es una lección de historia contada casi como un thriller. Ah, sí. El punto de partida es un hecho muy concreto y reciente, la decisión de la Unión Europea de bloquear o al menos paralizar indefinidamente el acuerdo comercial con Mercosur. Un acuerdo que llevaba, si no me equivoco, 25 años negociándose. 25 años. Un cuarto de siglo de diplomacia y trabajo técnico. Es increíble. Y de repente, frenazo en seco. Exacto. Y según los documentos, este bloqueo no responde a grandes estrategias geopolíticas, sino a la presión de grupos de interés muy específicos. Lobbies, imagino. Principalmente lobbies agrarios que se escudan en argumentos medioambientales y sanitarios. Hay una cita en uno de los editoriales que resume toda la filosofía del asunto. A ver. Dice: elegir el confort del subsidio sobre el desafío de la competencia es el primer paso hacia la irrelevancia. Y vamos a ver por qué son tan tajantes. De acuerdo. Empecemos por ahí, por la excusa que más hemos oído. La seguridad alimentaria. El gran fantasma de la carne tóxica de Sudamérica. Suena muy alarmante, pero uno de estos artículos, titulado La mentira sanitaria, datos mata relato, presenta un gráfico que la verdad me ha dejado de piedra. Porque utiliza como fuente los datos del propio sistema de alerta rápida de la Unión Europea, el RASFF. O sea, no es una fuente externa o sospechosa, son sus propios números. Claro, eso es lo importante. Y la tabla comparativa es demoledora. Pone en fila varios productos importados y su nivel de riesgo. Espera, déjame verla. Es increíble. Tienes aquí higos de Turquía con riesgo alto por exceso de pesticidas, especias de la India, riesgo alto por presencia de sustancias cancerígenas. Y ojo ahora. Y lo más fuerte, carne de ave de Polonia, un país miembro de la Unión, también catalogada de riesgo alto por brotes de salmonela. Y ahora mira la línea de la carne bovina de Argentina y Brasil, la que supuestamente es un peligro. Riesgo bajo. Riesgo bajo. Las alertas que se han registrado tienen que ver con la cadena de frío o con fallos en los sistemas de control. O sea, temas logísticos. Exacto. No con patógenos peligrosos o químicos prohibidos. Lo que sugieren los documentos es evidente. El argumento sanitario es una cortina de humo. Una excusa. Una excusa muy conveniente para justificar una decisión puramente proteccionista. O sea que, con los datos de la propia UE en la mano, es más arriesgado comerse un pollo polaco que un filete argentino. Es una contradicción brutal. Totalmente. Entonces, si la seguridad alimentaria es como poco un argumento cuestionable, ¿cuál es el verdadero coste de levantar estos muros? Hay una infografía que me ha parecido potentísima, la llaman transfusión letal. ¿Ah, sí? Explica el proteccionismo como si fuera una enfermedad. Es una analogía clínica y muy, muy precisa. Imagina la economía como un cuerpo humano. Vale. En este cuerpo hay un donante. Son los contribuyentes y los sectores industriales que sí son eficientes y competitivos a nivel mundial. Por ejemplo. Pues pensemos en la industria automotriz alemana, la tecnológica o la farmacéutica. A estos sectores se les sangra su competitividad a través de impuestos y aranceles. Se les quita vitalidad para dársela a otro. ¿Y quién es el receptor en esta transfusión? El receptor es un sector agrario que los documentos describen como estructuralmente ineficiente y, adicto a las ayudas públicas.
Y no hablamos de poco dinero, ¿verdad? Para nada. Se menciona que la política agraria común, la PAC, llega a consumir cerca de 1/3 del presupuesto total de la Unión Europea. 1/3 del presupuesto. Es una cantidad astronómica. Cientos de miles de millones de euros. El resultado, según este análisis, es una anemia económica generalizada. Claro. Es una transferencia de riqueza de lo productivo a lo improductivo. Y aquí es donde el análisis da un salto mortal y nos dice, esta película ya la hemos visto. Para ilustrarlo, ponen 2 fotos una al lado de la otra. Esa imagen es muy potente. Una es de las protestas de tractores bloqueando Bruselas en 2026. La otra, una imagen en blanco y negro de una manifestación popular masiva en Buenos Aires en 1945. El nacimiento del peronismo. Exacto. La comparación es cuanto menos provocadora. ¿De verdad se sostiene? Bueno, para que se entienda la advertencia, los documentos nos obligan a hacer un viaje en el tiempo. Nos sitúan en 1895. Vale. Y aquí viene el dato que desmonta todos los prejuicios. En ese año, Argentina no era un país en desarrollo, era una potencia mundial. ¿Una potencia? Según los datos del Madison Project Database, que es la referencia histórica, tenía el Producto Interior Bruto per cápita más alto del planeta. Pelona, ¿cómo has dicho? El más alto del mundo. ¿El más alto? Más que Estados Unidos, que el Reino Unido, que Alemania. Eso es alucinante. Yo, como mucha gente, asocio la Argentina del siglo XX con crisis, con inflación. Claro. ¿Cómo es posible que esa imagen esté tan desconectada de su punto de partida? Porque era un país radicalmente distinto. Una economía abierta al mundo, que exportaba masivamente materias primas y alimentos. Y que atraía capital. Y que a su vez atraía una cantidad ingente de inmigración y capital europeo. Los documentos lo describen muy gráficamente. Un emigrante italiano o español de la época dudaba entre embarcarse para Nueva York o para Buenos Aires. La promesa de prosperidad era la misma. La misma. De ser la tierra prometida a un caso de estudio de fracaso económico. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el momento exacto en que todo se torció? Los papeles lo identifican con una precisión quirúrgica. Lo llaman el giro fatal. ¿Y cuál fue? La creación en 1946 del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. IAPI. Sobre el papel, era un organismo para regular el comercio exterior. En la práctica, fue un monopolio estatal que nacionalizó por completo el comercio de granos y carne. Pero a ver, visto desde la mentalidad de la época, quizás la intención sonaba bien, ¿no? Algo como vamos a controlar nuestros recursos estratégicos, vamos a construir una industria nacional fuerte. ¿Era esa la idea? Exacto, esa era la narrativa. El lema era vivir con lo nuestro, la autarquía. La lógica del API, que los documentos describen como simple y suicida, era la siguiente. A ver. El Estado compraba las cosechas a los agricultores a un precio artificialmente bajo y luego las vendía en el mercado internacional al precio real, que era mucho más alto. O sea que se quedaba con la diferencia. Toda la diferencia. Confiscaba las ganancias del sector más productivo del país, el campo, que era una máquina de generar riqueza. Y con ese dinero masivo se dedicaba a subsidiar la creación de una industria urbana artificial que no era competitiva. Claro, necesitaba protección. Necesitaba aranceles altísimos para no ser barrida por los productos importados. Fue el inicio de la transfusión letal a escala nacional. Se castigó la eficiencia para premiar la ineficiencia. Justo. Todo en nombre de un ideal de soberanía industrial. Y una vez que abres esa puerta, supongo que el mecanismo se perpetúa. Los documentos detallan una cascada de consecuencias que duran décadas. Sí. Hablan, por ejemplo, de la burocracia del estancamiento. Sí. Describen la creación de sistemas de licencias de importación, con acrónimos como SIRA o DJIA, que en la práctica obligaban a cualquier empresa a pedirle permiso a un funcionario para importar cualquier cosa. Cualquier cosa. Desde un tornillo para una máquina hasta un principio activo para un medicamento. La importación dejó de ser un derecho comercial para convertirse en un privilegio otorgado por el poder político. El resultado, imagino. Parálisis, corrupción. Y el fin de la previsibilidad para cualquier negocio. Hay ejemplos concretos de las distorsiones que esto genera que son, para no dar crédito. Me ha llamado mucho la atención la paradoja textil. Es un caso de estudio perfecto. Argentina es un gran productor de algodón y cuero. Por lógica, la ropa debería ser barata. Claro. Pues bien, el documento muestra un estudio comparativo de precios de unos vaqueros de una marca internacional. En Brasil o Chile cuestan el equivalente a $50. En Argentina, ¿Más?
$100, el doble, un 118% más caros para ser exactos. O sea, un ciudadano de Buenos Aires paga el doble por unos vaqueros hechos potencialmente con el algodón de su propio país. Todo para proteger una industria textil local que tras 70 años sigue sin poder competir. Y el caso que califican de ficción industrial ya es el extremo del absurdo. El régimen especial de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Es una zona en el extremo sur del país, casi en la Antártida, donde se estableció un polo de ensamblaje de productos electrónicos con exenciones fiscales masivas. Suena, logísticamente, demencial. Lo es. La operación, según la describen, consiste en importar los kits de piezas desarmadas desde Asia, llevarlos en barco al fin del mundo, que un operario les ponga unos tornillos y luego transportar el producto final, un móvil, un televisor, miles de kilómetros en camión hasta los centros de consumo en el norte. No me salen las cuentas. ¿El coste fiscal de esto? Supera los $1.000 millones al año en subsidios. ¿Y el resultado para la gente? Pues que un teléfono o un aire acondicionado fabricado allí es, de media, un 60% más caro que si se importara directamente. Se subsidia la ineficiencia. Se subsidia con el dinero de todos una ineficiencia logística y económica que al final paga el propio consumidor en forma de precios más altos. El veredicto de la historia sobre este modelo parece demoledor. Hay un gráfico que lo resume todo, titulado La Gran Divergencia. Esa imagen es... Es probablemente la imagen más clara del fracaso. Es una imagen que hiela la sangre. Muestra la evolución del PIB per cápita en el último siglo y pico. Ves la línea de Estados Unidos y de Europa Occidental, que es una escalada constante hacia arriba. Sí. Y ves la línea de Argentina, que va a la par de las grandes potencias hasta mediados del siglo XX. A partir de ahí, del giro fatal, la línea se aplana, se estanca y entra en una volatilidad crónica. Es el retrato del estancamiento. El aislamiento no trajo soberanía ni prosperidad. Los datos que presentan son claros. Trajo pobreza, una inflación endémica y una dependencia cada vez mayor del Estado. Pasar de ser el país más rico a tener un 40% de pobres. Y esto nos lleva a las consecuencias de hoy, que ya no son solo cifras en un gráfico, sino dramas humanos y movimientos geopolíticos. Hay una imagen durísima en el dossier, el retorno de los nietos. Es una tragedia circular, perfectamente capturada. La imagen está partida en dos. Sí, la estoy viendo. A un lado, una foto antigua, sepia, de abuelos europeos en la cubierta de un barco, llegando a Argentina a principios del siglo XX, con la cara llena de esperanza. Huyendo de la pobreza en Europa. Exacto. Y al otro lado, una foto actual, en color, de sus nietos, jóvenes argentinos, haciendo colas interminables en las puertas de los consulados de España o Italia en Buenos Aires. Para hacer el camino inverso. Para tramitar el pasaporte europeo y huir. Es una historia que cierra el círculo de la peor manera posible. La promesa que sus abuelos encontraron se ha desvanecido por completo. Y lo más irónico de todo. La ironía cruel, como señalan los documentos, es que estos jóvenes huyen de las consecuencias de las mismas políticas, proteccionismo, controles de precios, un Estado omnipresente, con las que ahora, paradójicamente, una parte de Europa parece coquetear. ¡Qué barbaridad! Se habla de un aumento del 50% en la emigración de argentinos a España solo en los últimos años. Están escapando del modelo. Y mientras esta tragedia humana silenciosa tiene lugar, el coste geopolítico para Europa es inmediato y muy visible. Hay una imagen que lo ilustra a la perfección. Mientras Europa duda, China avanza. Si conectamos esto con el panorama general, el bloqueo del acuerdo con Mercosur es un autogol estratégico, un regalo para Pekín. Lo ejemplifican con algún sector, ¿no? Sí, con el mercado del automóvil. Históricamente, Latinoamérica ha sido un mercado natural para las marcas europeas. Fiat, Renault, Peugeot, Volkswagen. Forman parte del paisaje. Totalmente, pero sin un tratado de libre comercio, los aranceles en Mercosur para los coches importados son del 35%. Un 35%. Eso saca de mercado a casi cualquier coche europeo. Por supuesto, y China ha visto un hueco gigantesco. Las marcas chinas, como BYD o Chery, que compiten con precios muy agresivos, están inundando Brasil y Argentina. Se están haciendo con el mercado. Así que por intentar proteger a un sector agrario concreto, Europa está sacrificando a su potente industria automotriz y entregándole en bandeja a China un mercado de cientos de millones de personas. Y no solo un mercado.
Es que rechazar a un socio natural rico en alimentos, energía y minerales, como es Sudamérica, es empujarlo directamente a la esfera de influencia asiática. No tiene sentido. Vale, el análisis es exhaustivo y la advertencia muy clara. Entonces, ¿cómo concluye todo esto? El editorial final de los documentos lo resume todo planteando una decisión, una bifurcación entre dos caminos muy distintos. Así es, lo llaman la decisión final y la presentan sin ambigüedades. Por un lado está el camino argentino. ¿Qué sería? Proteger lo ineficiente, subsidiar con deuda pública, empobrecer al consumidor con precios artificialmente altos y aislarse del comercio global. ¿Y el destino de ese camino? El destino que le atribuyen a ese camino es, textualmente, decadencia, irrelevancia y pobreza. ¿Y la alternativa? ¿Cuál es el otro camino? La alternativa es el camino abierto, que significa ratificar el acuerdo con Mercosur, aceptar el desafío de la competencia global. Con lo que eso implica. Claro. Se traduciría en bajar los precios de los alimentos para los ciudadanos europeos y concentrar los esfuerzos en impulsar la industria de alto valor añadido, la que sí es competitiva. ¿Y el destino en este caso sería? Prosperidad y relevancia en el nuevo orden mundial. El mensaje es una llamada de atención final muy directa, casi un ultimátum. Sí. Concluye con una frase que es el resumen de toda la tesis que hemos desgranado. No dejemos que el viejo continente, por miedo a competir, se convierta en la nueva Argentina. Los documentos se centran de forma muy convincente en el paralelismo económico, argumentando que si se aplican las mismas recetas proteccionistas, los resultados de estancamiento serán inevitablemente los mismos. Pero esto deja flotando en el aire una pregunta importante que no llegan a responder. Si las soluciones económicas que se proponen en Europa empiezan a parecerse tanto a las que llevaron a Argentina al fracaso, ¿qué nos dice eso sobre los cambios políticos y sociales más profundos que podrían estar ocurriendo bajo la superficie para que estas ideas, que ya han demostrado ser ruinosas, de repente vuelvan a sonar tan atractivas para tanta gente?